Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestro corazón. La paz, que es el vínculo que nos une a todos. El vínculo con que el Padre une a su iglesia, a su pueblo, a su cuerpo, para que sean uno con Él. Quiero cantarle, antes de comenzar, la estrofa de el coro de un himno, el cual es el 356. Solamente el coro voy a cantar. Dice así: lugares cuyo polvo es de oro, lugares que su piedra es zafiro, lugares que ojo de buitre no lo han visto, lugares donde solo mora Dios. Amén, hermano. Primeramente, le doy gracias al Señor y le pido a mis hermanos que me tengan un poquito de paciencia por causa de mi voz. Tengo que hablar un poquito más despacio para que me entiendan. Y vamos a la lectura en San Juan 1, del San Juan 1, del 4 en adelante. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para los testimonios de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él. De él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creyeren en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vino su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan testificó de él, diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud recibimos todo, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Amén. Amén, hermano. El tema que tenemos hoy para caminar sobre él se titula Caminando sobre la superficie del agua con Jesús. Caminando sobre la superficie del agua con Jesús. Amén. Mirando por las escrituras de cómo dice que la luz era la vida de los hombres.
Y si era la vida de los hombres, ya no está. Ahora, la luz era la vida y la vida era luz. Pero la luz es el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo es Dios. Hemos escuchado hablar de la luz, pero ¿qué luz es que es el verbo? Dice en Génesis 1 que Dios mandó que la niebla resplandeciese la luz. Dios permitió que lo invisible llegara a lo visible. Porque dice la escritura en Génesis 2, 4 y 5 que Dios había creado toda la cosa antes que existieran en lo visible. Esa creación invisible es lo que es la luz. Esa creación que es invisible es lo que es la luz. Y eso es lo que Adán rechaza al comer de la enseñanza que representa la ciencia, llamada la serpiente. Ese alimento que Adán acepta es la ciencia de bien y el mal. Ahora, ¿a quién rechaza Adán? A la luz, la vida. Y por eso era que no había hombre para labrar la tierra en ese entonces. Porque tenía que encender la luz y formar al hombre dentro de la creación. Pero al no aceptar la vida, el hombre quedó siendo un muñeco de barro. Luego de recibir la luz, lo que llaman aliento de vida, pasa a ser el hombre un ser viviente. Igual como la tierra fue un ser viviente y dijo Dios, produzca la tierra ser viviente. Igual dijo Dios, produzca las aguas ser viviente. También dijo Dios, produzca el cielo estrella y las dos grandes lumbreras. 4 seres vivientes. El hombre era uno de los seres vivientes, pero no tenía vida. O sea, la creación, la sombra, la tiniebla, que es lo que se le manda a Moisés que edifique, porque era sombra de lo que había de venir. Toda la edificación que Moisés edifica, él lo edifica en Israel, pero en sombra. Al edificarlo en sombra, queda la luz oculta. El sol entonces se oculta. La luz entonces se oculta. Y lo que parece es la niebla. De esa manera, entonces vemos por qué es que Dios manda que de la niebla resplandezca la luz. Según Corintios 4:6, es Dios que resplandece en vuestro corazón. Entonces, hermano, si Dios resplandece en vuestro corazón, ¿quién estaba oscuro? ¿Y dónde estaba la oscuridad? Era en nuestro sentido. Al estar
Adán sin la vida, a rechazar Adán la vida, y a rechazar Israel, que Moisés, que habla con Dios cara a cara, Moisés se puso un velo, y eso es lo que llama entonces la oscuridad. A rechazar Israel la voz de Jehová, también rechaza la vida. Y se pone un velo Moisés para hablar con Israel. Ese velo es la oscuridad. Es lo que nos oculta de la luz. Y es cuando el sol se oculta. Ahora, vemos que Juan, el apóstol, viene dando testimonio de Juan el Bautista. Cualquiera que ve esa escritura lo ve como separado. Pero de la manera en que Moisés viene dándole forma al libro de Génesis, todo lo que hay creado en Génesis, desde Génesis hasta Deuteronomio y el libro de Job. Asimismo vienen Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dándole forma al mundo llamado Jesús, a la creación llamada Jesús. Esa creación que en 2 Corintios se llama la faz de Jesucristo. Esa creación, de ahí viene Juan ahora dando testimonio. Dice que él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y dice el texto en el 6 de San Juan 1, 6, hubo un hombre enviado de parte de Dios, el cual se llama Juan. Si ese hombre es enviado de parte de Dios, ¿a dónde estaba Dios? Y luego que aparece Juan. Estaba entre los apóstoles. Estaba Dios. Ahora, ¿de qué manera vemos que Juan el Bautista venía en los apóstoles? Porque la enseñanza que venía dando Juan el Bautista lo venía sumergiendo en las aguas. ¿En qué agua Juan venía sumergiendo a la congregación? En la enseñanza. Dice la escritura que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa agua la constituyen el pueblo. Y el Espíritu de Dios, que también venía en pueblo, llamado el Verbo. El asunto que en ese tiempo no se le ponía nombre al cuerpo en donde iba la enseñanza, sino que se le ponía nombre a la palabra. Por eso se le llama el Verbo, porque no tenía un cuerpo específico que se podía señalar. Dios, el Verbo, viene creando a través de Moisés. Ahora, Dios viene creando en usted y en mí mediante Juan el apóstol. Y cada vez que usted y yo entendamos la escritura por medio de uno de los apóstoles, es cuando Juan nos sumerge a usted y a mí en la enseñanza. Y queda usted y yo sumergido. Entonces, esa sumersión
a su vida, a su misión, le suceda a usted y a mí como le sucedió a Jesús a través de Pedro. ¿Cómo vemos esa manifestación en Pedro? Pedro le dijo a Jesús, ven, y él le dijo, ven. Y Pedro caminaba sobre las aguas. Pero ¿por qué se hundió? No fue porque Pedro dudó, sino porque tenía que ser así, porque tenía que descender la vida a la iglesia, al pueblo. Porque si el espíritu estaba en la superficie de las aguas, el hombre estaba vacío, entonces abajo. El pueblo llamado agua, con una mente, un entendimiento llamado agua, estaba vacía. Y es por eso que a Jonás lo entran al mar, y dentro del mar un gran pez lo absorbe, lo traga. De esa misma razón es que le dice Señor Jesús a Pedro, Pedro, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque al ser hijo de Jonás era fruto del profeta, y el profeta era Cristo, y Cristo era el mismo Jonás. Al sumergirlo en el agua, ahora al surgir en tierra, ahora es el hijo de Jonás. ¿En qué tierra? Sobre el fundamento que ya él había recibido en la piedra. ¿En qué piedra? Hermano Israel, hermano Rafael habló el jueves en que Dios escribió la ley en tabla de piedra. ¿Por qué la escribió en tabla de piedra, mis hermanos? Porque en esa condición estaba el corazón de Israel. En esa condición estaba el pueblo de Israel. Ese era el corazón de Israel, de piedra. Y por eso es que le dice Jesús a Marta, Marta, quita la piedra. O sea, porque la dureza que había en ellos era la de la ley. Y por la ley no daban que el testimonio llamado Lázaro en ese tiempo resucitara. Porque con la ley, con ese cuerpo de enseñanza, no se podía entrar, porque la ley lo que señala es el pecado que venía oculto en nosotros. Al venir la ley, la ley alumbra lo que viene en nosotros y morimos. Entonces, vemos que al llegar Jesús al lugar donde estaban Marta, María y Lázaro, Marta queda en un lugar y María va a donde estaba Jesús. En la condición en que estaba Jesús, la iglesia, llamada María, en ese tiempo, es quien le abre la puerta para que el testimonio ahora pues resucite. Pero al venir envuelto en pañales, es cuando él le da el mismo paso a la enseñanza. Y dice el texto en San Juan 7, sigue diciendo, este vino para dar testimonio de la luz, a fin de que todos que éramos por medio de él. Si Juan vino para dar testimonio de la luz, era porque él vivía también en la luz, junto con los demás miembros que estaban en la luz. Dice, no era él la luz,
sino que vino para dar testimonio de la luz, para testificar de qué luz. Porque más adelante dicen que la luz estaba entre ellos, pero ellos no lo conocían. Entonces, para eso aparece Juan, para que lo reciban a la luz. Y al recibir la luz es cuando Juan lo sumerge en el agua. Al sumergirnos en el agua, al creer en Juan, todos los que fueron discípulos de Juan pasaron a ser parte de Jesús, parte de la iglesia. ¿Por qué fueron parte de la iglesia? Al creer en la luz. Y sigue siendo el texto. Estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. O sea, hablando del verbo, el verbo, la luz en la vida de los hombres. El verbo estaba entre los hombres, la luz estaba entre los hombres, pero no la recibieron. ¿Por qué? Porque dicen que la luz vino al mundo de Israel, y el mundo de Israel amó más tiniebla que la luz. ¿Qué tiniebla amó el mundo o Israel? Amó más las tradiciones que había en Israel y rechaza la vida, lo mismo que rechazó Israel por no hablar con la voz de Dios en el monte Sinaí. Lo mismo que rechazó Adán por oír la conversación de la serpiente. Dice, y el verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Pero, si el verbo era la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, si viene, no estaba en el mundo, estaba en otro lugar, en otro ministerio, en otro fundamento. Dice, y el verbo estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Vino a lo suyo, y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Porque no tenían el fundamento, que era el de Juan. No sé si ahora, hermano. Al no tener el fundamento, que era de Juan, entonces no pudieron recibir. Y ahora Juan lo alumbra. Le dicen, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír o a correr? ¿O quién les mostró cómo correr de la ira venidera? Si Juan llamó generación de víboras, es porque esa congregación venía por la enseñanza de la serpiente que recibió Adán. Esa enseñanza que Adán recibe de la serpiente venía sentada en el trono, haciéndose pasar por Dios. Pero que venía sentada era Satanás. Y de esa manera es como Moisés levanta la serpiente de bronce, porque despierta el pecado en el creyente. Entonces, quien se levanta no es Cristo, sino la serpiente.
tiene ahora que Dios envía el profeta llamado Juan para derribar cualquier argumento o fundamento que no venga de acuerdo a la enseñanza de la luz o del verbo. Lee 14, mami, por favor. 14. Sí. Sí. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces, hermano, y el verbo habitó Entre nosotros. entre nosotros. Lleno. Entonces, se habitó entre nosotros, aunque él estaba, no lo recibían porque no lo conocían. Y para eso es que viene Juan para darle a conocer al verbo, que era la luz. Y la luz era la vida de los hombres. 23, mami. 23. Sí. No, yo sí, no, mami. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Lo que había sido enviado era de los fariseos, y le preguntaron diciendo, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Amén. Si Juan, enviado de parte de Dios, y él viene a dar testimonio de la luz, ¿por qué entonces es que él dice que no era el Cristo, ni era el profeta, ni era Elías? Es porque ya en ese lugar no hay un cuerpo que se pueda señalar. De la misma manera en que el Espíritu se movía sobre las aguas, según Génesis 1, asimismo Juan viene en ese lugar. Entonces Juan le explica que él no era Elías. ¿A quién representaba Elías? Al profeta. Tampoco dice que no era Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés representa la ley. Ahora, ¿quién dice Juan que él es? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿En qué desierto, hermano, clama la voz? Dice la lectura, y dijo Dios, sea la luz. Esa voz que comienza a crear, formar en el creyente, es la misma voz que sale ahora. Ahora, hermano, ¿desde quién sale la voz que dice, yo soy la voz que clama en el desierto? ¿Desde quién? ¿Desde qué discípulo es que sale esa voz? Porque ya hemos entendido que Jesús no es un hombre. Ahora, hay que señalar ahora quién forma el cuerpo de Jesús y qué forma el cuerpo de Juan. Hay que señalar, hermano, desde quién es que viene Juan dando testimonio de la luz. ¿Y por qué es que, y quién es que lo entrega? Hermano, es un poco difícil entender eso, pero es desde el cuerpo llamado Judas, es que viene dando testimonio. Judas es quien entrega al Mesías, y para entregarlo tuvo que recibirlo antes, conocerlo antes, conocer la luz,
conocer el pan, conocer el agua de vida, porque Jesús es todo eso. Jesús es el pan de vida, Jesús es el camino, Jesús es la resurrección. Entonces, para llegar a Jesús, hay que tener cada uno de esos frutos. Cada uno de esos frutos forma el cuerpo llamado Jesús. Entonces, ¿cómo entrega Judas al maestro? Montado desde un pollino, hijo de asno. Jesús entró a la Jerusalén montado en un pollino, hijo de asno. ¿A quién representa el pollino, hijo de asno? A la mansedumbre, uno de los frutos del Espíritu. De esa manera es que Judas entrega al Mesías. Ahora manda la voz y a la ciudad y hallaré un hijo de asno atado y desatarlo. ¿A quién te qué? ¿A quién te que desatan? Al mismo testimonio que venía muerto en María y Marta. Y dice Lázaro, desatarle y déjalo ahí libre. Amén, hermano. Que la paz de Dios esté en vuestro corazón y nos siga bendiciendo. Amén.